El sueño de la casa propia. Toda familia, todo jefe o jefa de hogar sueña con tener, por supuesto, la casa propia, pero sabemos que en nuestro país eso es muy difícil, está complicado. Imagínenselo para las instituciones. Ya hablemos precisamente del tema del fútbol, de los clubes del fútbol chileno. ¿Cuántos realmente tienen la casa propia? Seguramente Cobreloa se siente jugando en casa, con propiedad en el estadio Zorros del Desierto. Pero eso es un estadio construido por el Estado. Es un estadio administrado por la municipalidad. Y ese fenómeno se repite en la gran mayoría de los clubes del fútbol chileno. Solo 4 pueden decir que son dueños de sus propios estadios. El Estadio Monumental, que pertenece a Colo-Colo, el Estadio San Carlos de Apoquindo, que pertenece a la Universidad Católica, el Estadio Santa Laura de la Unión Española y el Estadio CAP de Huachipato. Solo 4 clubes del fútbol chileno tienen su propio estadio. Todo el resto tiene que arrendar, ha recibido el beneficio de la construcción que ha hecho en eso, el esfuerzo que ha hecho el Estado. Son estadios municipales, estadios fiscales. Y en el caso de la Universidad de Chile ha sido, sin duda, uno de los temas que ha traspasado las últimas administraciones. En verdad, toda su historia ha estado conviviendo con el sueño de la casa propia, con el sueño de crear finalmente ese recinto deportivo que albergue a su masa popular. Resulta que hay una historia muy poco conocida por seguramente las generaciones más nuevas, de hinchas, de simpatizantes del fútbol, de seguidores de la actividad del fútbol en nuestro país. Un proyecto de estadio para la Universidad de Chile que estaba enclavado nada menos donde hoy está instalado el Parque Araucano, allá en el sector oriente de la región metropolitana, en Santiago, un terreno invaluable. Lo cierto es que en algún momento la Universidad de Chile tuvo en sus manos la posibilidad de construir un estadio. Había planos, había un diseño, había todo un proyecto habitacional en el entorno que finalmente fracasó luego de la irrupción de la dictadura militar. A propósito de este tema, hoy estamos junto a Nicolás Vidal. Él es abogado, es máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha publicado varias novelas: El Gordo el año 2005, La Luz Oscura el año 2013, Subversivos el año 2019 y Los Fantasmas de la Revolución el año 2021. Obtuvo el premio de la revista de libros del Mercurio el año 2015 por la crónica El efímero vuelo de aviación, que forma parte de su libro de crónicas Cambio de Juego el año 2017. Y a propósito de este libro de crónicas, está incorporada también una historia que se llama El Estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura. Nicolás Vidal, gracias por estar en este podcast de Pauta. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Todo un gusto estar aquí para conversar sobre este frustrado, otro más, proyecto de Estadio Azul. Exactamente, porque el hincha de la U de esto seguramente está cansado, pero siempre que surge la noticia como que vuelve a ilusionarse, o sea, rápidamente prende este tema. Y lo cierto es que hay una generación, varias generaciones que desconocen esta historia de Nicolás. ¿Cómo es esto que la U estuvo cerca de poder construir su estadio propio, nada menos donde hoy está instalado, se levanta el Parque Araucano, el centro comercial que está ahí, un sector de oficinas además de mucho valor económico? ¿Cuán cerca estuvo realmente de la U de construir ese estadio? ¿Por qué tiene que ver acá la irrupción de la dictadura como el aspecto que provocó que esto se detuviera? Efectivamente la U estuvo muy muy cerca de tener ese estadio. Creo que no exagero cuando digo que es la vez que ha estado más cerca de tener un estadio propio. Y efectivamente lo extraño ahí es que este hecho se borró de la memoria colectiva durante mucho tiempo. De hecho, las generaciones más jóvenes no tienen idea que esto ocurrió. Y es parte del proceso posterior a la dictadura de fondo de eliminar cualquier rastro, o no cualquier rastro, casi todos los rastros que se encuentran de distintas políticas que sucedieron durante la Unidad Popular. Y una de ellas era justamente
el estadio de la U. Decía que estuvo muy cerca porque el Club Deportivo de la Universidad de Chile, recordemos que en esa época, estamos hablando de entre los años 70 y 73, la Universidad de Chile, el Club Deportivo de la Universidad de Chile también albergaba el fútbol, o sea, el fútbol era parte del Club Deportivo de la Universidad de Chile. Y resulta que el terreno del Parque Araucano estaba inscrito a nombre del Club Deportivo de la Universidad de Chile. O sea, la U tenía un terreno ya propio, cosa que ha sido uno de los grandes problemas en todos los otros proyectos, pero este terreno ya existía y había un proyecto que era el proyecto de las viviendas sociales de la Villa San Luis, que es donde ahora se encuentran los edificios de oficinas que decías tú, que a los que se le llama Nueva Las Condes, que está en Presidente Riesco, uno de los barrios más lujosos, de oficinas más lujosas de Santiago. Ahí se encontraban los edificios de viviendas sociales llamados la Villa San Luis. Donde, perdón, ¿estaban o se iban a construir? No, estaban. Estaban ya. O sea, se alcanzaron a construir más de 1.000 departamentos, vivieron ahí más de 1.000 personas que venían de las poblaciones de los alrededores. En Las Condes habían distintas poblaciones callampa, sobre todo en la ribera del río Mapocho. Entonces tomaron a esa gente, le dieron viviendas sociales con propiedad, digamos. Más de 1.000 departamentos fueron construidos muy rápido. Este era un proyecto liderado por el arquitecto Miguel Launer, que es un arquitecto muy emblemático de la época de todos los proyectos de infraestructura y de arquitectura de la Unidad Popular. Entonces, parte de eso era terminar con la segregación o transformarle un poquito la cara a Santiago, que ya no fuera una ciudad tan segregada con barrios para ricos, barrios para pobres. Entonces, lo que hicieron fue tomar a esta gente, entregarle viviendas sociales ahí en este terreno que era fiscal y hacer este proyecto, ¿ya? Y parte de este proyecto era la construcción del Estadio de la U, que está ahí mismo, digamos. Entonces el Estado ofrecía a la U ayudarla con la construcción del estadio, tramitar todos los permisos municipales, los planos, etcétera, que eso ya estaba listo. O sea, los planos del estadio estaban listos. Yo, de hecho, los vi en la oficina de Miguel Launer. ¿Tú te entrevistaste con Miguel sí. Launer, el arquitecto de este Exactamente. proyecto Yo de me estadio? entrevisté, para hacer esta crónica, yo me entrevisté con Miguel Launer hace un tiempo ya, digamos, el año 2016, si mal no recuerdo, y todavía conserva todos los documentos, todavía conserva los planos del estadio, y estaban los permisos, digamos, estaba todo en regla, todo listo para empezar ya con las obras de construcción, ¿ya? ¿Puedes hablar un poco de las características que tenía ese proyecto de estadio ahí en el Parque Araucano para la Universidad de Chile? Claro, era un estadio para 15.000 personas, con pista atlética, porque era el estadio, recordemos, del Club Deportivo de la Universidad de Chile, no solo de fútbol, y también en un estadio semi-hundido, o sea, como un poquito lo que hoy es el Monumental, donde se hace un hoyo y se hace hacia abajo. Perfecto. Todo esto porque recordemos que era en medio del Parque Araucano. Entonces, la idea arquitectónica era conservar la visualidad verde del parque. Entonces, el estadio estaba semi-hundido y estar rodeado con unas colinitas verdes, ¿ya? Entonces, caían 15.000 personas y la U también, como era un proyecto social, la U, a cambio de, digamos, en esta alianza con el estadio, la U se comprometía a tener 16 multicanchas, ¿ya? Y tener con clases gratuitas para la comunidad. Entonces era un proyecto de estadio muy distinto a lo que se piensa ahora, digamos. Era un estadio que estaba abierto a la comunidad que lo rodeaba, por lo tanto era una parte esencial del proyecto de viviendas sociales. O sea, el proyecto de viviendas sociales no eran solo estos departamentos que se construían en la Villa San Luis, sino que el estadio era parte esencial para el desarrollo de la comunidad. Entonces, esas eran las características del estadio. Como decía, era del Club Deportivo. De esto no se alcanzó a construir, evidentemente, según lo que me contó Miguel Launer, más o menos en septiembre, octubre del mismo año 73 iba a empezar las obras de excavación de este hoyo, digamos, donde iba a estar el estadio, y lo único que se alcanzó a construir realmente antes que eso hay una piscina. O sea, había una piscina que estaba en el Parque Araucano, y era el Club Deportivo de la Universidad de Chile, y de hecho tenía un chuncho ahí abajo. Sí, mucha gente recuerda, Nicolás, que esa piscina y ese chuncho se mantuvo durante un largo tiempo, ¿no? Sí, de hecho en el lanzamiento y en otras actividades que hemos hecho se me ha acercado gente para decirme, yo me bañé en esa piscina, y sí, y había un chuncho ahí, efectivamente. Y bueno, eso fue lo único que se conservó, digamos, del proyecto, porque justo cuando se iba a comenzar llega el golpe militar, digamos, y ahí, todo se fue a la punta del cerro, digamos, y el proyecto quedó en nada. Y después... ¿Es cierto que ese proyecto, la primera piedra, por decirlo de alguna manera,
era una ceremonia que ya estaba proyectada en el tiempo. Tú me decías septiembre, octubre del 73, sí. Y que iba a participar el ministro del Interior, que era hincha de la U. Iba a participar el ministro Toá, que era muy, muy hincha de la U, originalmente, digamos. Jaime Toá. Sí, Jaime Toá, y el ministro Toá, bueno, era muy, muy hincha de la U. Originalmente estaba proyectado que él fuera parte de ese proceso, digamos. Por supuesto, era una ceremonia que estaba proyectada, pero que todavía no era no tenía fecha. Claro, podría haber sido otra persona, digamos, o qué sé yo, pero en principio esa era la idea, que fuera él y que fuera más o menos en esos días, ¿ya? Y era una ceremonia de primera piedra, digamos, como conocemos, no sé, habrá habido una máquina, hacer un hoyo con la ceremonia, dice, bueno, aquí empieza a construirse el estadio de la U, ¿ya? Y justo en ese momento ya sabemos qué fue lo que sucedió, digamos. Entonces, golpe militar. El golpe militar. Eso se interrumpe absolutamente todo. De hecho, entiendo, bueno, Jaime Toá estuvo detenido. Claro, estuvo en la isla Dawson, también estuvo ahí Miguel Launer, en la isla Dawson. O sea, el arquitecto del proyecto coincidió con el ministro Toá, detenidos en Isla Dawson. O sea, claro, todos los que iban a participar, digamos, en esta ceremonia terminaron en el campo de concentración de Isla Dawson, allá en el sur del país. Los habitantes de la Villa San Luis, que estas viviendas sociales que había entregado el Estado, fueron, a partir de ese año y durante los 5 años siguientes, fueron desalojados de manera muy violenta por el ejército, digamos. Los agarraron y los metieron con todas sus cosas en camiones de la basura, los tiraron en descampados, digamos, les quitaron sus casas que tenían derecho a ellas, se las quitaron, los dejaron tirados en cualquier parte. Y después estos departamentos fueron ocupados por suboficiales en su mayoría, por oficiales del ejército. Después el ejército terminó vendiéndolo a las grandes inmobiliarias y así se produce, digamos, la construcción de todas estas viviendas. Perdón, pero ¿no eran oficina. terrenos esos que pertenecían al Club Deportivo de la Universidad de Chile? ¿Qué pasa con después, el tema claro, de la propiedad? Eso me refería a donde están los edificios, a la Villa San Luis. Después el terreno del Parque Araucano siguió inscrito a nombre de la Universidad de Chile, pero hubo una gran intervención también de la dictadura en la Universidad de Chile. O sea, se redujo el presupuesto muchísimo, se la desmembró en distintas sedes regionales, etcétera. Se exoneraron a muchas personas. Y uno de esos cambios fue que en el año 76, si mal no recuerdo, hubo un decreto que establecía que ningún funcionario de la universidad de cualquier tipo podía ganar más que un decano. Y resulta que los futbolistas sabemos que tienen otra escala de sueldos. Por lo tanto, eso hacía impracticable que pudiera continuar el club deportivo bajo el alero de la fútbol universidad, bajo el club deportivo de la universidad. Claro. Y ahí es donde se crea la Corfuch. La Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile. Exactamente. La Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile se crea a raíz de esto, y en ese momento ya el fútbol deja de depender de la universidad y por lo tanto el fútbol deja de tener cualquier vínculo con este terreno del Parque Araucano. Pero el terreno siguió inscrito a nombre del Club Deportivo de la Universidad de Chile hasta mediados de los 80, creo que hasta el año 84, y ahí la universidad decide permutarlo por otro terreno, ubicado creo que en la calle Las Gualtatas, allá en lo que es ahora Vitacura. Ignoro qué es lo que pasó después, pero en el fondo hasta el año 84 incluso el terreno fue parte fue propiedad de la Universidad de Chile, ¿ya? Y después pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Las Condes con esta permuta que hicieron. Entonces, en el fondo, una vez que el club de fútbol, digamos, abandona del riñón de la universidad, deja de tener, ¿no es cierto?, capacidad de poder administrar ese terreno, siguió bajo el alero de la universidad, y es la universidad la que se desliga. Claro, la universidad es la que toma la decisión. Recordemos que la Universidad de Chile en ese tiempo también seguía intervenida por la dictadura, tenía rectores que eran designados por los militares, etcétera, etcétera. Entonces, durante ese periodo de intervención se produjeron todos estos movimientos que derivaron en que ya la universidad perdiera estos terrenos finalmente en el año 84. ¿Y quiénes son los personajes que están detrás de esas decisiones, Nicolás? ¿Se sabe los nombres de las que tomaron resolvieron? Según entiendo, es el rector de la época de la Universidad de Chile el que decide y autoriza hacer esta permuta, digamos, a cambio de otro terreno. Por supuesto, todos esos registros de la época no son muy fáciles de conseguir, evidentemente, porque es una época donde no había transparencia, donde la universidad estaba, como decía, intervenida por los militares. Entonces son decisiones que incluso pueden haber venido desde más arriba,
Ignoro cuál fue el orden, o sea, puede que la municipalidad, es probable que la municipalidad de Las Condes, bueno, diga, oye, yo quiero tener este terreno porque es muy interesante, sabemos lo que vale ahora el terreno del Parque Araucano, digamos. El precio es invaluable. Es una locura, entonces, una locura, exacto. Entonces, claro, puede que haya partido de ahí la presión y después la universidad aceptó, digamos, pero en el fondo no tengo claro cuál es el origen de esa decisión, si fue una decisión autónoma de la Universidad de Chile o si fue presionada por la Municipalidad de Las Condes. Es importante, Nicolás, porque a veces ahí se confunde un poco, porque es bien bueno, digamos, hacer la separación de lo que es la responsabilidad de la Corfuch, que también fue una instancia intervenida por la dictadura en su momento. Hay dos nombres que están siempre como ahí en el imaginario, o todavía están ahí como unos fantasmas: Ambrosio Rodríguez, Rolando Molina, los dirigentes que estuvieron a cargo de la Corfuch en su momento, en su primera época, pero acá la decisión finalmente la toma la universidad. Claro. La casa de estudios es la que se desliga de ese terreno invaluable, un precio hoy inimaginable. O sea, podrían construir, no sé, 10 estadios súper modernos con lo que valen esos terrenos. Claro, efectivamente es la universidad la que toma esa decisión. Y como dices tú, ya a esas alturas, no sé, hace unos 6, 7 años, ya la universidad no tenía, o sea, ya el fútbol no tenía ninguna ligazón con la universidad. Por lo tanto, en estricto rigor, el club de la universidad, el club de fútbol de la Universidad de Chile ya no participaba en esa decisión y es la universidad la que toma la decisión de venderlo, digamos. Pero y ahí se podría haber aprovechado ese terreno para... Ya olvidémonos incluso del estadio de la U. O sea, lo que significa que la Universidad de Chile hubiese seguido con ese terreno, el valor que tendría ahora para una universidad pública sería enorme. Inimaginable. Entonces, claro. También hay un tema ahí de no solo, es una decisión que no solo afecta al fútbol, digamos, afectó a los pobladores de la Villa San Luis que vivían ahí mismo, digamos, que perdieron sus casas muy violentamente, afectó al club deportivo, al club de fútbol, digamos, también afectó a la Universidad de Chile como institución de manera muy, muy importante. Es bueno lo que tú dices porque, claro, esto está asociado con la Villa San Luis, con lo que pasó con esa gente, y de hecho quisiera leer la primera página de tu crónica, porque parte con una historia de ficción, por supuesto, y esto es un adelanto, y por supuesto la invitación a la gente a que lea esta crónica que se llama El Estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura, de la editorial Fondo de Cultura Económica, ¿no? Dice lo siguiente: Juan tiene el plato de porotos granados al frente suyo. Aún está demasiado caliente como para probarlo. Algunas burbujas hirviendo brotan del interior del caldo. Antes de soplar el suyo, debe enfriar el de su hijo de 5 años. Es la primera vez que comen porotos en esa temporada, pero seguramente lo harán bien seguido durante el verano. Son los últimos días del año 1975. Apúrate, que nos tenemos que ir al estadio, le dice a su hijo, que se pone a tragar como un energúmeno. Pero si tienen tiempo de más, pues Juan, que coma tranquilo porque si no le van a caer mal a la guata, le dice Angélica, su mujer. Juan sonríe asistiendo. Cuando la U jugaba en el Santa Laura, salían del departamento con mucha anticipación y siempre tenían que andar apurando a su hijo para no llegar atrasados al partido. Vuelve a sonreír. Por un momento ha olvidado que ahora el estadio queda cruzando la calle. El departamento de Juan queda en el cerro El Plomo con Rosario Norte. Hasta ahí la primera parte, el primer párrafo grande, digamos, de esta crónica, que tú lo comenzaste con esta historia de ficción, ¿no? De una familia de la Villa de San Luis, hincha de la U, y que se prepara para ir al estadio a la vuelta de la esquina prácticamente. En el fondo sí, eso es una especie de ucronía, digamos, un pequeño capitulito donde se narra un papá con su hijo cómo habría sido la realidad de la gente que efectivamente vivió, como decía, en la Villa de San Luis, como una de estas familias, la realidad de ir y cruzar la calle e ir al Parque Araucano, al estadio de la U a fines del año 75, con el estadio ya funcionando, y con la hinchada y con los mismos, y también intenté recrear un partido de ese mismo año de la U, digamos, jugado evidentemente en otro estadio, pero el partido es real. Lo que obviamente es un cuento es que cómo hubiera sido este partido dentro de este estadio de la U si es que hubiese estado funcionando en ese lugar. Y después de esa historia, de ese pequeño cuentito que nos muestra cómo habría funcionado porque claro, la idea es hacer verlo como un todo, digamos, como un todo, el proyecto de la Villa San Luis con el estadio y todo integrado.
Y después de esa historia, de ese pequeño cuento, esa historia de ficción, ya pasamos a la crónica de efectivamente cómo sucedió y cómo se perdió esta posibilidad por la U. Exactamente dónde habría estado ubicado el estadio de la U, si tenemos que hacer, digamos, en la parte más hacia el oriente del parque, ya donde desemboca la calle Rosario, ¿ya? Rosario Norte, más o menos a esa altura, un poquito más hacia el oriente. Hay bueno, el libro es muy pequeñito, o sea, es cortito, digamos, solamente esta historia. Es una crónica, es parte de un libro. Es una crónica, claro, que ahora se publicó de manera separada, es un librito muy, muy barato, muy pequeño, pero donde hay una ilustración, sí, donde nosotros tratamos de mostrar cómo habría sido, o sea, tratamos de mezclar, digamos, claro, esa misma, tratamos de mezclar la realidad con la ficción, digamos, mostrar cómo habría sido el estadio de la U mezclado con el Santiago de hoy. ¿Ah? Entonces tomamos una foto donde, fabricamos esta foto, digamos, con algunos restos de la Villa San Luis, atrás se ve incluso el Costanera Center, qué sé yo, y en el Santiago de hoy instalamos el estadio donde más o menos en el lugar donde habría estado, para tener ahí una especie de choque de distintas épocas. Por supuesto, esta crónica que tú publicaste, Nicolás, se instala en el imaginario como si hubiese ocurrido la construcción del estadio de la Universidad de Chile y te instala en el año 75 y de ahí cuenta la historia, pero ¿de verdad te imaginas un estadio hoy en ese recinto, en las actuales condiciones? ¿O ya crees que es una oportunidad que, o sea, definitivamente se perdió, es obvio que está perdida, pero es difícil imaginarse un estadio en el sector oriente de Santiago, o sea, ahí en el corazón del... Es súper difícil porque en el fondo, como yo decía, algo bien importante es que el estadio no era solo un estadio, ¿no? O sea, el estadio es un proyecto súper grande que tenía el estadio propiamente tal, pero también tenía muchas canchas al servicio de la comunidad, y parte esencial era, o sea, el proyecto completo era la Villa San Luis con viviendas sociales, de los cuales se alcanzaron a construir solamente una parte. Después, al otro lado, donde ahora está el Parque Arauco, el mall, iban a ser unas torres, como las torres de San Borja, por ejemplo, como más para la clase media. Y en el lado oriente, todo esto era en concordancia, digamos, con las autoridades municipales de Las Condes, porque en el lado oriente, donde hasta ahora la continuación del Parque Araucano, que si mal no recuerdo se llama Juan Pablo II, o sea, justo después de Manquehue, claro, iba a estar la Municipalidad de Las Condes, ¿ya? Entonces, ese era el proyecto completo, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo que tenemos ahora no tiene nada que ver en ninguno de esos elementos, ¿ah? Entonces el proyecto completo era enorme y representaba no solo un estadio para la U, sino representaba un proyecto de integración. Un proyecto de integración, social. Un proyecto de cambiarle la cara a la ciudad de Santiago, a una de las partes más emblemáticas de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, era muy poderoso, no solo por el estadio de la U, digamos. El estadio de la U yo creo que era lo más digerible incluso para las autoridades de la época, era que tuviera ahí un estadio de fútbol, digamos. Pero todo el resto de lo que implicaba ese proyecto era lo que significó que se cortara todo de raíz, digamos, ¿no? Y ya sabemos cómo terminó. O sea, ahora en vez de lo que decía recién, tenemos el Parque Arauco, tenemos las oficinas lujosas de la Nueva de Las Condes, digamos, tenemos en el mismo Parque Araucano, está lleno también de tiendas muy caras, de restaurantes de lujo. Tenemos a Kitsania, sí, donde los niños van como a jugar a aprender sobre el capitalismo al final. Entonces, claro, te entregan dinero, todas esas cosas. Exacto. Juegan a eso, ¿no? Las diferentes profesiones. Juegan a eso. Entonces, claro, claramente todo eso iba unido, digamos. Era un proyecto armónico, pero un proyecto global también. Entonces, imaginarse ahora un proyecto así, claro, es de otra era, es otra forma de ver el país. Y tampoco podemos imaginarnos al estadio, o sea, únicamente un estadio así puesto ahora sobre el Parque Araucano, porque era mucho más que eso. Entonces, obviamente que con eso todavía resulta todavía más difícil imaginárselo. ¿Y qué te pasa? Tú eres hincha de la Universidad de Chile. Así es, sí. ¿Qué te pasa ahora cuando escuchas a cada rato, ¿no?, que surge la noticia de la posibilidad de la construcción de un estadio? Ves lo que ha pasado en años anteriores, ¿no?, en épocas pasadas, este mismo proyecto, en los 80 también,
con Ambrosio Rodríguez y Rolando Molina. En la época inicial del doctor Orozco también se habló de la posibilidad de un estadio. Es un tema recurrente. Sí, es un tema muy recurrente, un tema que nos preocupa mucho a todos los hinchas de la U y que demostró su importancia en los últimos años, sobre todo. Cuando estuvimos, ahora recién la U pudo volver a jugar al Estadio Nacional, pero se pasó 5 años recorriendo, dando bote en todos los estadios de Chile prácticamente. Entonces eso afectó la identidad del club, el rendimiento deportivo evidentemente, y una serie de aspectos que determinan a un club, digamos. Es muy, muy, muy importante, y esto más allá de cuánto nos molestan, digamos, los hinchas de otros equipos, etcétera, etcétera, pero es un tema de identidad que es bien relevante y me parece que siempre hay como anuncios de terrenos o de ideas, se utiliza mucho, de proyectos. Al final, se utiliza mucho yo para, creo que los hinchas para de la la U atención. ya aprendimos, digamos, a no creer en nada, básicamente. O sea, ver para creer, muéstrenme el terreno, muéstrenme la inscripción, muéstrenme el proyecto y el financiamiento, y ahí quizás. Pero todos estos voladores de luces, digamos, ya la gente de la U, yo creo que ni los cree. Y también siento que todos estos proyectos, digamos, que quedan en el aire, simplemente buscan un terreno y en ese terreno instalar una mole de cemento, digamos, donde vayan, no sé, 30, 40 mil personas a ver un partido y después se vuelvan, digamos. Entonces, y proyecta los estacionamientos y etcétera, etcétera. Pero hasta ahí nomás llega. Nunca se ha tratado de construir un proyecto social de un estadio abierto a la comunidad, como era el proyecto que sí existía en el Parque Araucano, en la Villa San Luis, porque las razones principales por las que nadie quiere a la U en su comuna es precisamente esa, porque está proyectado como un lugar donde se construye una cancha, vienen miles y miles de hinchas, con las complicaciones que tienen eso, en el sentido del tránsito, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ven solamente la parte negativa, digamos, de esto. Entonces, pero si esto se pensara como un proyecto como una especie de intervención territorial abierta a la comunidad y con beneficio directo a la comunidad, yo creo que sería súper distinto, ¿no? Pero hasta ahora se le da un ámbito sin pensar en la intervención social que va detrás, o sea, que podría ir detrás de este está proyecto. difícil, Nicolás, porque obviamente que la concesionaria, la empresa que está a cargo hoy de la administración de Azul Azul, no creo que tenga ese es el gran problema. Propósito, no digamos. Tiene ese propósito, el sistema está hecho para otra cosa. Y bueno, y también, pero ese sistema que está hecho para otro fin, digamos, que es la utilidad, ha llevado a que todos los proyectos de estadio choquen con lo mismo, digamos, que siempre las municipalidades rechazan este proyecto y no lo aceptan porque solamente es un proyecto de una mole de cemento en un lugar determinado. Así es. El Estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura, una crónica de Nicolás Vidal, que ha estado hoy acá conversando con nosotros en este podcast especial, porque queríamos abordar este proyecto que no vio la luz en su momento. La Universidad de Chile tuvo los terrenos, el Club Deportivo tuvo un terreno hoy de un valor invaluable, nada menos donde está el Parque Araucano, el Parque Arauco, las oficinas de lujo en la comuna de Las Condes, y finalmente la dictadura arrebató ese sueño. Es una historia no tan conocida, queríamos abordarlo en esta oportunidad. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros y conversar sobre este tema. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por el interés en la lectura del libro. Los invitamos a que lo lean, no solamente los hinchas de la U, porque me parece que esto es parte de la historia también de nuestro país. Esta crónica, El Estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura, de Nicolás Vidal, está disponible en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Ahí lo pueden encontrar, así es que los invitamos a que lo sigan. Gracias. Muchas gracias a ti.